Francisco en medianoche, la devastadora despedida a su perro que nunca olvidaremos. Era una noche oscura, solo interrumpida por el tenue resplandor de las estrellas que titilaban como ojos curiosos. Francesco, con el corazón palpitante, se encontraba enfrente de la vieja casita donde había crecido. Aquella noche, un luto pesado se cernía sobre él, su perro, su mejor amigo, había partido a un mundo del que no hay retorno. Por un instante, el aire se espesaba, la brisa parecía contener la respiración y la soledad era palpable. Era como si el tiempo se hubiera detenido, su mente viajaba a los días soleados del pasado, cuando juntos vagaban por el parque, riendo y jugando, el perro soltando esa energía contagiosa que solo un verdadero amigo puede ofrecer. La simple idea de vivir sin esa compañía le desgarraba el alma, como si un trozo de su ser hubiera desaparecido. Francisco recordó la mañana en que había encontrado a Max, un indefenso cachorro que había estado a punto de ser abandonado. Desde entonces, su vida cambió, se convirtieron en inseparables, unidos por una conexión que parecía trascender las palabras. Sin embargo, esa noche había algo diferente. La niebla comenzaba a rodear la zona, densa y oscura, como un manto de misterio que parecía querer devorar todo a su paso. Los árboles susurraban secretos, mientras que sombras danzaban en la penumbra. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comenzó a pensar que tal vez había algo más. ¿De verdad se había ido para siempre? ¿O había alguna señal que él debía encontrar? La angustia apretaba su pecho como una soga. De repente, un aullido lejano resonó en la oscuridad. No era el aullido de un lobo, sino un grito desgarrador, un eco de una despedida que parecía atravesar la noche. Francesco se quedó paralizado. ¿Era Max llamándolo? Las lágrimas brotaron de sus ojos, intensas y calientes, y con cada lágrima sentía que un peso se caía de su corazón, aunque también le llenaba de más preguntas. Max, ¿dónde estás?, gritó con desesperación, su voz rompiéndose. Pero los ecos solo le respondieron con silentes murmullos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para verificar el botoncito rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, así que conectemos. El aire se cargaba de tensión, cada segundo pesaba, y Francisco siempre sintió que algo extraordinario se avecinaba. ¿Por qué esa noche era tan extraña? Las luces parpadeantes del farol cercano parecían jugar a esconderse, y de pronto, un chispazo de luz iluminó un viejo collar de perro en el suelo. Se agachó y lo tomó entre sus manos temblorosas. Era el collar de Max. No podía ser. Sentía un nudo en la garganta mientras su mente se llenaba de imágenes aterradoras. La noche aún guardaba secretos, y un escalofrío le atravesó el cuerpo. ¿Qué le había pasado realmente a su mejor amigo? ¿Dónde estaban sus últimas huellas? ¿Había algo más en esta noche oscura que simplemente una despedida? La niebla se espesaba a su alrededor, envolviendo la escena en un manto gélido que calaba hasta los huesos. Francesco, con el collar en la mano, sintió como el frío se adueñaba de su ser. Las luces del farol parpadeaban más furiosamente, como si intentaran advertirle de un peligro inminente. Su corazón latía con fuerza, mientras la multidimensionalidad de la noche parecía reestructurarse a su alrededor. Se levantó lentamente, sus pensamientos consumidos por la inquietante sensación de que no estaba solo. Con cada paso que daba hacia la casa, creía escuchar más aullidos, casi como si múltiples voces clamaran por su atención. Sin pensarlo, giró sobre sus talones y comenzó a caminar frenéticamente hacia el interior del jardín. La bruma lo envolvía, haciéndolo sentir atrapado, y su mente giraba entre la desesperación y la esperanza. Max,
por favor aparece. Suplicó con una voz quebrada, y aunque sabía que podía sonar ridículo, el eco de su propia voz le recordó lo frágil que era su realidad. Cada sombra que se movía entre los arbustos pareció reflejar su angustia. Francisco se quedó quieto, conteniendo el aliento, y a medida que la niebla se despejaba un poco, comenzó a notar cosas raras. No se trataba solo de la soledad de la noche, algo oscuro y antiguo se ocultaba en la penumbra, a lo lejos, se erguía un viejo roble, sus ramas torcidas parecían formar un abrazo siniestro. Un estremecimiento de terror lo recorrió al recordar historias que su abuela le contaba sobre aquel árbol, leyendas que hablaban de almas perdidas que se susurraban entre sí. Con el collar aún apretado en su mano, se acercó al árbol, sintiendo que alguna fuerza lo guiaba. Un deseo de desenterrar secretos olvidados le inundaba el corazón. Cada paso lo acercaba a una nueva revelación. De repente, una luz tenue emergió entre las raíces expuestas del roble. Francisco se detuvo, el miedo lo paralizaba. ¿Era una ilusión? Acercó la mano cautelosamente y la luz creció, iluminando una pequeña caja de madera. El canto de las criaturas nocturnas se desvaneció en un sopor, y en ese instante, solo existió la caja y su misterio. Con manos temblorosas, la levantó y notó que no estaba cerrada con un candado, sino con una traba oxida. ¿Qué secretos contendrás?, se preguntó, mientras sus dedos empezaban a abrirla. Al levantar la tapa, un viento helado emergió de su interior, haciendo que su piel se erizara. Sin embargo, no fue el frío lo que le heló la sangre, sino lo que había dentro, un puñado de objetos que parecían pertenecer a perros desaparecidos, entre ellos una pequeña placa que llevaba grabado el nombre Sombra. Sombra, susurró Francisco, pensando en la perra de un amigo que había estado desaparecida hacía 6 años. Justo en ese momento, el aullido resonó nuevamente, esta vez más fuerte y más insistente. Francisco sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Se dio la vuelta rápidamente, buscando de dónde provenía ese sonido tan desgarrador. Pero la niebla se volvió más densa, alterando aún más su percepción de la realidad. En medio del caos, una sombra se deslizó entre los árboles, y Francisco contuvo el aliento. ¿Era posible que Max estuviera allá afuera, mirándolo, buscando su ayuda? La angustia apretaba su pecho mientras el eco de aquel aullido se repetía, sintiéndose más cerca, más vívido. La pregunta llenaba su mente mientras avanzaba lentamente, ¿qué era lo que de verdad acechaba en la oscuridad? ¿Podría ser que esta noche aterradora estaba destinada a cambiar su vida para siempre? Y en el último susurro de la bruma, oyó una voz familiar que hizo vibrar su corazón. ¿Era realmente Max? El misterio apenas comenzaba. Una oleada de emociones lo invadió cuando escuchó la voz. Francisco. Era un susurro suave, pero lo suficientemente claro para romper el silencio opresivo de la noche. Su corazón palpitaba de esperanza y terror a partes iguales. ¿Podría ser Max? Sin poder contenerse más, corrió hacia la dirección de aquel eco. Cada zancada atravesaba la niebla como un rayo, destruyendo la oscuridad a su paso. Francisco se movía entre árboles y arbustos, guiado por el anhelo de encontrarlo. La bruma lo rodeaba, acariciando su piel como manos heladas. A su alrededor, el mundo parecía cobrar vida, murmurando secretos que no podía descifrar. Los aullidos se entrelazaban con el sonido del viento, creando una sinfonía aterradora que solo él podía oír. De repente, un destello de luz proveniente de una pequeña apertura en los arbustos llamó su atención. Se acercó, su aliento entrecortado, y allí estaba, un claro iluminado por una luz espectral que provenía de la luna. En el centro, sobre un lecho de hojas secas, se erguía la silueta de un perro. Su pelaje oscuro se mezclaba con la sombra, pero Francisco podía ver los ojos de Max brillando como estrellas en la oscuridad. «Max», gritó, las lágrimas nublando su visión. Dio un paso más y el perro se movió, acercándose lentamente. Pero lo que Francisco sintió no fue solo alegría, un miedo profundo se instaló en su pecho al notar que el cuerpo de Max parecía más etéreo,
como si no perteneciera del todo a este mundo. A medida que el instante mágico se desvanecía, el perro se detuvo a pocos pasos de él. Francesco se arrodilló, extendiendo la mano temblorosa. ¿Eres tú realmente?, preguntó con voz quebrada. Max emitió un suave ladrido, pero sus ojos, tan familiares, ahora estaban llenos de una tristeza incomprensible. Fueron solo unos segundos, pero en ellos, la conexión que compartían era palpable. El aire se llenó de recuerdos, risas, y el sonido de huesos crujientes al morder el juguete de Max. Pero también hubo algo más. Una presencia oscura, como una sombra que parecía acechar en el fondo. Algo que él no podía ignorar. No. No puede ser así, exclamó Francesco, asustado. La niebla se tornó aún más densa, y la figura de Max comenzaba a desvanecerse lentamente. Ven. Quédate conmigo, gritó, pero el perro retrocedió. Los ojos de Max miraban al fondo de la bruma, como si hubiera algo más llamándolo. De pronto, una risa sombría resonó a través del aire, y Francisco se sintió hacer eco con un escalofrío. La risa era antigua, como si surgiera de un lugar donde las almas perdidas se encontraban. Era como un canto de sirena, pero lleno de malevolencia. Desde la neblina emergió una figura humana, su rostro oculto en las sombras, pero su mirada era fija en Francisco. El miedo se transformó en puro horror cuando comprendió que aquella entidad no solo había atrapado a Max, sino que había suplantado almas, incluyendo a Sombra. La revelación lo golpeó como un rayo. Necesitaba alejarse de allí, pero Max aún estaba tan cerca, y la sombra lo estaba reclamando. Se dio la vuelta, su mente desbordando pensamientos. ¿Podría arriesgarlo todo para salvar a su amigo, o era demasiado tarde? La sombra avanzaba, y Max ladró de nuevo, pero esta vez su ladrido sonaba a advertencia, como si estuviera avisando del peligro inminente. Francesco sintió cómo la adrenalina le corría por las venas mientras, en lo profundo de su ser, forjaba una decisión. No dejaré que te lleven, gritó decidido, mientras el terror lo empujaba a enfrentar lo desconocido. Pero en el último momento, la sombra lanzó un grito que heló su sangre. A medida que la bruma se intensificaba, Francisco se preguntó, ¿tendría el valor necesario para enfrentarse a la oscuridad y salvar a Max? ¿Podría cambiar el destino de aquellos que habían callado durante tanto tiempo? El futuro de ambos pendía de un hilo, mientras la sombra se acercaba más y más, ocupando cada rincón de su miedo. ¿Lograría Francisco cambiar el rumbo de esa noche fatal? La oscuridad se volvía un océano de sombras, y con cada paso que daba, Francisco sentía como el miedo se hacía más palpable. El corazón le latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor de guerra. La figura en la bruma seguía avanzando, y una mezcla de valor y desesperación lo empujaba a actuar. «Max, ven aquí», gritó, intentando no dejarse vencer por el pánico. A pesar de la distancia, el perro lo miraba con intensidad, sus ojos reflejando una sabiduría más allá de este mundo. La risa siniestra de la sombra se alzaba como un eco burlón, retumbando entre los árboles como si conociera las inseguridades más profundas de Francisco. Un viento gélido sopló, arrastrando consigo sus pensamientos. Francesco recordó aquellos días en que corría por el parque con Max, la alegría pura de sus ladridos, el calor de su compañía. Esa imagen se mezcló con el horror del momento actual y lo llenó de determinación. «No. No te llevaré», ladró, dirigiéndose a la sombra como si pudiera influir en ella. Esa entidad, que ya había atrapado a tantos, parecía alimentarse de la angustia que ella misma provocaba. La expresión de Max, debilitada por una tristeza irrefutable, le hacía entender que debía luchar, no solo por él, sino por todos los que habían caído en esa trampa. La sombra se alzó, tomando forma en una figura más definida, aunque igual de oscura. Francesco sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Deja que se vaya», suplicó, apenas recordando que no era solo un perro, sino su amigo, su compañero.
Con cada palabra, se armó de coraje, aunque su voz temblaba por la tormenta emocional que lo invadía. ¿Crees que puedes salvarlo? Resonó la voz de la sombra, resonando en su mente como un canto de sirena. ¿Sabes el precio que tendrás que pagar por interferir? Su estómago se contrajo. Esa pregunta lo llevó a pensar en lo que verdaderamente estaba arriesgando. La vida de Max era sagrada, pero ¿y la suya? ¿Qué pasaría con su familia, con aquellos que lo esperaban en casa? La lucha interna lo desgastaba, pero el amor por su amigo era más fuerte que cualquier temor. Lo haré. Exclamó, sin dudar. Lo haré si eso significa que estarás a salvo. Con eso, dio un paso hacia la sombra, el corazón inyectado de una valentía desesperada. El aliento se le cortó, pero no retrocedió. Estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuese necesario. De repente, la bruma se aclaró un poco, y Francisco vislumbró algo nuevo en la mirada de Max. Una chispa de esperanza, un destello que parecía decirle que no estaba solo en esto. Quería luchar también. Si van a enfrentarse a la oscuridad, seré parte de eso. Ladró Max, una voz resonante que se alzó por encima de la tormenta. Francisco sintió una oleada de energía, la conexión entre ellos fortaleciéndose. Pero mientras la sombra se reía y la neblina se espesaba, un nuevo terror se cernió sobre ellos. Con un movimiento repentino, la sombra tendió su mano, y el aire se llenó de un aura densa y peligrosa. Francesco tuvo que concentrarse y luchar no solo por Max, sino por sí mismo. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan, la sombra hizo algo inesperado, abrió un portal, un vórtice de luz y oscuridad, el aire vibraba con una energía extraña, y las sombras comenzaron a retorcerse y a remolinarse a su alrededor. Elige, niño, exigió la sombra, o perderás a tu amigo para siempre. Francia se quedó paralizado, sintiendo el latido de su propio corazón resonar en sus oídos. ¿Qué debo elegir? Se preguntó en su mente, consciente de que cada decisión podría llevar a la salvación o a la condenación. En ese instante, se dio cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. El frío de la bruma lo envolvía, pero había algo más, una elección que podría unirlos o separarlos para siempre. Mientras el vórtice giraba a su alrededor, la pregunta se dibujó en el aire: ¿estaría Francisco dispuesto a sacrificarlo todo por Max? La sombra sonrió, disfrutando del dilema moral que estaba a punto de desatarse, y en el fondo de su ser, Francisco entendió que esta batalla apenas comenzaba. El vórtice giraba, devorando el aire y llenándolo de un murmullo ensordecedor, como si las almas de aquellos que habían caído en la trampa de la sombra clamaran por ayuda. Francesco sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma se retorcía ante la presencia del poder oscuro que envolvía todo. La figura sombría se acercó aún más, la risa burlona resonando en sus oídos como una melodía siniestra. Tu amigo, Francisco, dijo la sombra, su voz ahora más suave, casi seductora. Tienes que elegir. Su vida por la tuya o por algo más. Siempre hay un precio. Las palabras lo atravesaron. Su mente se llenó de imágenes, Max corriendo feliz, moviendo la cola con entusiasmo. Su lealtad, esos momentos en los que solo él lo entendía. Francesco sabía que no podía perderlo, que el sacrificio que le proponía era algo que no podía aceptar. Pero aquel torbellino de emociones lo forzaba a enfrentar la incómoda realidad: ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar por la vida de su perro? Sudores fríos corrían por su frente mientras sus pensamientos luchaban por encontrar claridad. ¿Y si pierdo?, murmuró, casi para sí mismo. La sombra se rió, y cada eco atravesaba su cuerpo, helándolo hasta los huesos. Perder, querido Francisco, no es solo perder a tu amigo. Aquí, el riesgo es tu existencia misma. El tiempo es escaso. La oscuridad consume a los indecisos. Francisco sintió un nudo formarse en su garganta. La elección se desplegaba como un camino tortuoso frente a él. Un susurro surgió en su interior, la voz de su propia conciencia, que le decía que debía actuar y que había en juego algo más grande que ellos dos.
¿Qué hay de aquellos que amamos, que dependen de nosotros? Pensó, y el eco de su propia voz resonó en su mente. Sin embargo, la sombra lo interrumpió con una mirada penetrante. Tus seres queridos no están aquí. ¿Por qué deberías preocuparte por ellos? La muerte tiene un camino que no perdona. Max ladró, una vez más rompiendo la tensión, con un aullido que parecía atravesar la oscuridad misma. Estoy contigo, Francisco. Gritó su voz, llena de valentía. Era un recordatorio de la conexión pura que compartían, y eso dio a Francisco fuerzas. Si tengo que elegir, entonces elijo a Max, elijo luchar para salvarlo. No me importa el precio. Exclamó con un fuego renovado en sus ojos. Interesante elección, la sombra respondió, su voz resonando como un eco lejano. Sin embargo, no es solo una cuestión de elegir vidas. Es una cuestión de sueños y deseos. He leído tus anhelos ocultos, y tú también puedes conseguir lo que anhelas, a cambio de un pequeño sacrificio. Una luz brillante emergió del vórtice, tentadora y seductora. Francisco la miró fijamente. ¿Qué deseas en verdad? ¿Qué quieres lograr en esta vida? La sombra sonrió, y su risa al instante se tornó dulce, una melodía que prometía todo lo que siempre anheló, un hogar, amor, felicidad plena. Pero en su corazón sabía que todo tendría un costo, el miedo y la esperanza luchaban en su pecho, el tiempo se aceleraba como un reloj de arena invertido. Las palabras de la sombra crearon una imagen vívida en su mente. Más allá de Max, había cosas que deseaba, anhelos que no se atrevería a aceptar. ¿Acaso el precio por eso era más alto de lo que podría soportar? ¿Qué pasaría si eliges un deseo a cambio de su vida? Continuó esa voz oscura. Lo puedes tener todo, Francisco, pero a un precio solo un par de cosas que deberás sacrificar. La oscuridad se cerraba sobre él, invitándolo a avanzar. Francisco sabía que cada elección traía consecuencias. Decidido, se planteó con firmeza. No. No dejaré que el miedo decida por mí. Lo que más quiero no vale más que el amor que le tengo a Max. Mensaje claro, joven, retumbó la sombra, ahora con una ira apenas contenida. Sin embargo, aquí las palabras no son más que ecos vacíos si no actúas. La tensión crecía, una batalla cada vez más intensa entre lo que él era y lo que podría convertirse. Con un grito último, la sombra se abalanzó, y el vórtice comenzó a cerrarse. Francisco debía actuar, pero cada opción parecía tener un precio que no entendía completamente. Max. Gritó, buscando voluntad en su amigo canino. Pero cuando la sombra se acercó, una lanza de oscuridad iba dirigida hacia ellos. Francisco supo que debía intentar todo, incluso lo imposible, mientras el vórtice amenazaba con engullirlos, la pregunta latente vibró en el aire. ¿Podría realmente romper el ciclo de sacrificio y poder que la sombra le ofrecía? Y en medio del caos, una revelación se asomaba en su corazón. Tenía un momento para decidir y la última palabra todavía no se había pronunciado. La oscuridad se cernía como un manto pesado mientras el vórtice giraba más rápido, su fuerza contrastando con la vulnerabilidad de Francisco. La figura sombría se acercaba, su rostro ahora tan cercano que podía distinguir la malevolencia en sus ojos vacíos. Los latidos del corazón de Francisco resonaban en su pecho, un tambor feroz que marcaba el compás del peligro inminente. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, Francisco?, inquirió la sombra, sus labios curvándose en una mueca burlona. Tienes un amigo en peligro y un deseo que podría colmar tu vida entera. Pero qué lástima, querido, si no tomas la decisión correcta. Con cada palabra, la presión aumentaba, su mente se llenaba no solo con imágenes de Max en peligro, sino también con visiones de lo que podría ser, una vida de plenitud, caricias, risas, una familia propia. El anhelo apretó su pecho, un nudo que le resultaba cada vez más difícil de soportar. Quería extender la mano hacia esa luz tentadora, pero cada vez que pensaba en Max, el brillo se opacaba por la culpa. Te ofrezco poder, amor, todo lo que te falta, continuó la sombra,
Su voz un susurro seductor que parecía repicar en la habitación como un eco a sus deseos. Todo lo que debes hacer es dejar ir a tu querido perro. Piénsalo, Francisco. Una vida sin preocupaciones, sin sufrimiento, cállate. Gritó, la ira eruptando de su interior. La sombra se detuvo, sorprendida por el grito. Francesco respiró profundo, sintiendo la fuerza retornar a su voz. No sé qué me ofreces, y no estoy dispuesto a perder a Max por una ilusión. Te he visto en mis peores pesadillas y aquí estoy, enfrentándote. Lo que más quiero no puede ser a costa de su vida. ¿Por qué no puedes aceptar que el deseo y el sacrificio están entrelazados, como la luz y la sombra? Aquí no hay destello sin oscuridad. Tú lo sabes. Max aulló de nuevo, llenando la sala con su aliento cálido y su mirada leal. Era un ancla de emoción cruda que lo mantenía enfocado. Francesco sintió como el amor por su perro lo inundaba, y con él vino la claridad. Se dio cuenta de que la sombra había estado manipulando sus miedos más profundos. Es cierto que mis deseos oscuros son reales y, aunque tú puedas ofrecerme cosas grandiosas, yo elijo no creer en tu trampa. El verdadero valor está en lo que hemos construido juntos, Max y yo. Eso no lo puedes borrar. La sombra lo miró, perpleja. Por un instante, el vórtice pareció titubear, como si el poder de Francisco pudiera desafiar su llamado. Los ecos del murmullo se apaciguaron, y un pequeño espacio de luz iluminó el rostro de Max, que lo observaba con adoración. ¿Quieres jugar con fuego, Francisco? Estás arriesgando mucho al desafiarme. Pero, muy bien, si deseas que tu amigo viva, este juego no ha hecho más que empezar. La sombra retrocedió un paso, y el vórtice emitió un rugido que vibró por el suelo. Una oleada de energía oscura comenzó a surgir del suelo, formando figuras distorsionadas de seres atrapados, clamando por liberación. Francesco sintió que el aire se tornaba más denso, cargado de desesperación. ¿Vas a permitir que estas almas sufran más? Puedes salvarlos todos, siempre y cuando pagues el precio correspondiente. Tienes una oportunidad, Francisco. Los gritos de agonía resonaban en el aire, poniendo en tela de juicio la decisión de Francisco. Mira a Max, su amigo fiel que estaba tan cerca, tan real. ¿Podría realmente salvarlos a todos, o el precio sería demasiado alto? Con cada segundo, la elección se tornaba más angustiante, la sombra sonriendo con desdén. El vórtice se agitaba furioso, preparándose para arrojarlo a lo desconocido. ¿Qué será, Francisco? ¿Tu perro o estas almas atormentadas? Recuerda, debes actuar pronto. En ese momento, una verdad vibrante iluminó su corazón: el sacrificio no siempre tiene que ser físico, a veces, era la fuerza inmensa de la voluntad lo que podía lograr lo imposible. Pero, sería suficiente, el tiempo se desvanecía y el destino de todos pendía de un hilo. En el aire pesado, la desesperación se mezclaba con la esperanza, y Francisco sabía que una decisión se acercaba. Max. Vamos a enfrentarlo juntos. Gritó, apresurándose hacia el centro del vórtice, con la determinación ardiente de luchar por todo lo que amaba. Pero antes de que pudiera actuar, una sombra emergió a su lado, más oscura y grande que antes. ¿Qué secretos podría guardar esa nueva figura y cuánto más profundo sería el conflicto que Francisco tendría que enfrentar? El aire se tornó helado cuando la nueva figura emergió de las profundidades del vórtice, su forma indistinta proyectaba una oscuridad aún más densa que la que lo rodeaba. Una sensación de opresión invadió a Francisco, como si toda la esperanza que había logrado reunir se desvanecía. Miró a Max, sus ojos reflejaban curiosidad e inquietud, pero no había tiempo para el temor. La criatura era una sombra viva, burbujeante de maldad, con tentáculos que se arrastraban por el suelo. «Has venido a aceptar la verdad, Francisco», susurró ese nuevo ser, su voz una mezcla de ecos. Al final, todos huyen del sacrificio, pero el sacrificio es la esencia de todo lo que deseas. Francesco sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero no podía retroceder. Tenía que ser valiente.
Recordó las noches en que Max lo había consolado, lo había animado con su lealtad inquebrantable. En su mente, el amor por su perro brillaba como una antorcha en la oscuridad que lo rodeaba. Nunca lo dejaré. Max es mi familia, gritó, ignorando el abrumador rugido del vórtice y la risa burlona de la sombra. ¿Así que prefieres morir junto a tu perrito? La sombra original rió descontroladamente, mientras la nueva figura se acercaba, llenando el espacio con su presencia sofocante. Tu amor es una fortaleza, pero puede convertirse en tu peor debilidad. Si deseas salvar a todo el mundo, debes entender que la muerte es solo un comienzo. ¿Estás dispuesto a dejarlo ir? Francisco sintió que el nudo en su garganta se dimensionaba. La imagen de Max apartándose de él, su cola entre las patas, apareció en su mente. No. No puedo. No puedo perderlo. Sus manos temblaban mientras cerraba los ojos, reuniendo valor. Un violentísimo estremecimiento sacudió el vórtice, y las almas atrapadas comenzaron a alzar su clamor, formando un sinfín de rostros desolados. ¡Ayuda! ¡Sálvanos! Gritaban, sus voces una mezcla de anhelo y desesperación. El eco de su sufrimiento retumbó como un tambor en su cabeza. Esta decisión era demasiado grande. Pero si renunciaba a Max, ¿realmente salvaría a esas almas atormentadas? Es la oportunidad de tu vida, insistió la figura sombría. Una simple decisión, tu perro o las almas. Lo que no comprendes es que, al perderlo, ganarás más de lo que jamás imaginaste. Tu vida propia, tus anhelos realizados. Francesco sintió un dolor profundo correrse por su pecho. Max, a su lado, miraba con amor, como si sintiera cada ola de angustia que lo atravesaba. Por favor, Francisco. No te rindas, parecía decirle con su corazón leal. En ese instante, recordando todas las aventuras vividas, cada momento que compartieron, Francisco sintió que la respuesta se encendía en su interior. No voy a permitir que esta oscuridad me engañe. Max no es un sacrificio, es mi fuerza. Y no voy a dejar que tu juego me quite eso. De repente, la figura oscura comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la risa burlona que había llenado el aire. Las almas comenzaron a calmarse, confundidas, como si se dieran cuenta de que la luz había regresado, pero no era el final. Justo cuando pensaba que la victoria estaba al alcance, el vórtice comenzó a retorcerse con mayor furia, como si se preparara para liberar su furia. Francesco sabía que aún quedaba una batalla por librar. Este no es el fin, Francisco. Las pruebas apenas comienzan, resonó la voz de la sombra última, activa en las sombras, mientras el vórtice giraba más frenéticamente, con corazones entrelazados, Francisco y Max se afianzaron el uno al otro, listos para enfrentar lo que estaba por venir. Pero, ¿podría su vínculo resistir lo que la oscuridad preparaba para ellos? Esto era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos y decisiones desgarradoras. Y en el aire pesado, una pregunta persistente flotaba: ¿podrían juntos resistir los embates de la oscuridad, o caerían ante la tentación de renunciar a lo que más aman? Francesco sintió que el suelo temblaba aún más mientras una oleada de aire helado los envolvía. El vórtice rugía con una intensidad casi palpable, y la oscuridad se cerraba sobre ellos como un manto asfixiante. Max, su fiel compañero, permanecía a su lado, su respiración ligera pero nerviosa, como si también comprendiera el imponente desafío que se enfrentaban. ¿Qué más vendrá?, se preguntó Francisco, intentando ignorar las palabras distorsionadas de la sombra que aún resonaban en su mente. Decisiones, sacrificios. La confusión y el miedo apretaban su pecho, y sentía que cada segundo que pasaba, la oscuridad se hacía más fuerte. Max, gritó, llamando la atención de su perro, que parecía entender la gravedad del momento. No vamos a dejar que nos separen. ¿Verdad? A pesar de la inminente amenaza, la mirada leal de Max alentaba a Francisco, recordándole que no estaba solo en esta lucha. De repente, el aire se apagó, y de las profundidades del vórtice, surgió una figura aún más imponente.
Era más sólida que las sombras previas, con facciones deformadas que parecían cambiar cada vez que la observabas. Sus ojos brillaban con una intensidad que cortaba la oscuridad, y su voz, cuando habló, era como un sismo que reverberaba en su interior. Te he advertido, Francesco. Esta lucha va mucho más allá de lo que ves. Las almas que deseas salvar son solo el comienzo. Pero requieres poder, un poder que solo puedes obtener a través del sacrificio. La sombra giró lentamente, y los rostros de las almas comenzaron a moverse en su superficie, un torbellino de angustia que parecía atrapar sus esperanzas. Francisco sintió que el terror se apoderaba de él. ¿Qué poder? ¿Qué más tengo que perder? La pregunta se escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. El vórtice continuaba girando, y las almas atormentadas clamaban pidiendo liberación. Max se puso de pie, un gruñido bajo se escapó de su pecho, como si entendiera que algo terrible estaba por descender sobre ellos. Tu naturaleza misma, Francisco, rió la sombra, acercándose. Tu corazón es temporal, y el sacrificio lo hará eterno. ¿Qué valor tiene el amor si no se entrega completamente? Cada palabra era como un dardo que atravesaba su voluntad. Francisco cerró los ojos, recordando cada momento vivido con Max, los días bajo el sol, las noches de tormenta, las amistades forjadas en simples aventuras. No puedo dejarlo. Y con esa declaración resonando en su mente, un fuego se encendió en su interior. La desesperación se transformó en determinación. No se trata de perder o ganar. Se trata de luchar por lo que amo. En ese instante, las almas clamaron más fuerte, como si se unieran a su lucha interior. Francisco, no olvides, parecían gritar. Tu amor es la clave. De repente, Francisco sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, como si la luz que había encontrado en su amor por Max comenzara a brillar. Abrió los ojos y, con una claridad renovada, miró a la sombra. Tienes razón en algo. Mi amor por Max es la clave, y nunca voy a dejarlo ir. La figura se detuvo, observando a Francisco con una mezcla de sorpresa y desafío. Entonces prepárate, porque tus decisiones tendrán consecuencias. El vórtice se tornó aún más violento. Francisco y Max se abrazaron, sintiendo cómo la oscuridad trataba de separarlos. Eran un solo ser, unidos contra el abismo. Pero, mientras el tiempo parecía detenerse, una estruendosa risa resonó, y en un instante, la sombra formó en torno a ellos un corredor oscuro, revelando a innumerables criaturas que se movían en las sombras. Esto es solo el comienzo de tu verdadero desafío, Francisco. Las sombras no solo están listas para llevarte a ti, sino a todos los que amas. ¿A qué precio estarás dispuesto a luchar por ellos? Con el corazón latiendo con fuerza y un frío helado envolviendo su ser, Francisco miró a Max, y una nueva pregunta se plantó en su mente, como una semilla inquieta. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? La oscuridad se cernía sobre ellos, y el eco de las almas resonaban en su corazón, instándolo a actuar. Cada segundo se sentía como una eternidad. La lucha apenas comenzaba, pero en el fondo, Francisco sabía que el precio de la esperanza sería mucho más alto de lo que alguna vez imaginó. ¿Qué sacrificios estaba dispuesto a afrontar por el amor que sostenía con tanta fuerza? La oscuridad se espesó y comenzó a girar alrededor de ellos, como un torbellino en el que cada sombra parecía tener vida propia. Los gritos de las almas atrapadas se intensificaron en un coro de desesperación, resonando en el interior de Francisco. La imagen de su amado Max, a su lado, era lo único que le anclaba a la realidad, pero el frío que emanaba de la sombra comenzaba a penetrar incluso en su corazón. No, gritó, al sentir cómo la presión del vórtice aumentaba. No voy a dejarte ir, Max. Los ojos de su perro se encendieron con un brillo que desafiaba a la oscuridad, parecía entender que había una batalla que ganar. Las criaturas que habitaban en las sombras comenzaron a aparecer, contornos distorsionados que se movían como si tuvieran intención de atrapar a ambos en su red oscura. Francesco sabía que tenían poco tiempo. ¿Qué debo hacer?
¿Cuál es el sacrificio? La pregunta se repetía en su mente, una manía constante que lo empujaba hacia adelante. Las almas, como eco de su angustia, respondieron con un susurro colectivo. Protégenos, Francisco. Protégenos a todos. Si sacrificas lo más querido cambiarás el rumbo de su destino. La sombra se abalanzó hacia él, con un aliento helado que caló en su piel. ¿Estás dispuesto a perder esto? La voz resquebrajó el aire, cargada de una burla sombría. Francesco apretó los dientes. No podía permitir que la oscuridad ganara. Con cada instante, su amor por Max se convertía en un escudo, pero también lo llenaba de preguntas. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que sacrifique a mi mejor amigo? Nunca. Es lo que le da sentido a mi vida, gritó, mientras el vórtice giraba más rápido. Max movió su cuerpo inquieto, como si sintiera la urgencia de Francisco, y le dio un golpe de aliento reconfortante. Esa conexión los unía, era un haz de luz en la desesperación. De súbito, la sombra se detuvo en seco, sus ojos fijos en Francisco. Entonces enfrentarás las consecuencias. No habrá camino sin precio, y esta elección marcará el destino de los que amas. Cada palabra vibraba en el aire, como un eco de lo inevitable. Las criaturas comenzaron a moverse con rapidez, acercándose, pero Francisco no se dejaría vencer. Max, déjame guiarte. Se lanzó hacia el vórtice, y Max lo siguió de cerca, sus pasos sincronizados. Juntos, iban a desafiar lo imposible, y entonces, en medio del estruendo, Francisco vio visiones de sus seres queridos, rostros familiares envueltos en dolor y sufrimiento. No puedo dejar que esto les pase. No mientras tenga la fuerza para luchar. La valentía surgió en su pecho, caliente y ardiente, con una determinación feroz, extendió su mano, canalizando toda la luz que había crecido en su interior. El amor es más fuerte que la oscuridad, gritó mientras una explosión de energía iluminaba a su alrededor. El vórtice chasqueaba y la oscuridad parecía navegar entre sus dedos, retrocediendo momentáneamente, con el brillo radiante alrededor de ellos, las almas gritaron con esperanza. Eso es. Lucha, Francisco. Lucha con tu amor. Pero justo en ese momento, una sombra más oscura que la anterior emergió del vórtice. Era como un tsunami de pesadumbre que amenazaba con engullir todo lo que había luchado por mantener. ¿Crees que eres especial? Te haré entender que el dolor es inevitable. La sombra se acercó rápidamente, enviando escalofríos por todo el cuerpo de Francisco. Tu amor no te salvará. Acepta tu destino y el de tu perro. El aire se volvió denso. A pesar de la luz que blanqueaba a su alrededor, la oscuridad estaba regresando, implacable. Francesco sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y el tiempo comenzaba a escalarse hacia un desenlace formidable. Esto no ha terminado, murmuró con fuerza, mientras cada lágrima caía como testimonio de su lucha. Pero su corazón se llenó de dudas, ¿realmente podría enfrentar lo que se avecinaba o lo perdería todo en la oscuridad? La sombra se congeló, como esperando su respuesta, como un depredador hambriento que acecha a su presa. Francesco comprendió que la mitad de la batalla ya se había librado. Pero ahora comenzaría una que pondría a prueba no solo su amor, sino su propia existencia. Mientras la oscuridad lo rodeaba, Francisco tomó una respiración profunda, sintió el latido de su corazón y el de Max, acoplándose en una sinfonía de esperanza y miedo. ¿Cuál sería el precio a pagar para salvar a los que amaba? En un mundo donde la oscuridad había hecho su hogar, la lucha apenas comenzaba. La niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje desolador. La batalla final entre Francisco y las sombras había comenzado. A su lado, Max permanecía firme, su pelaje brillando con la luz tenue que lograban generar sus corazones entrelazados. Alrededor, las almas perdidas clamaban por ayuda, pero la sombra más oscura apenas los escuchaba, avivando su poder a expensas del desespero ajeno. No voy a dejar que te lleven, gritó Francisco, con su voz resonando como un eco decidido entre los árboles. Cada palabra era un acto de desafío, una afirmación de su amor por Max y todos los que había perdido en el camino.
La sombra se movía con gracia malévola, dibujando la oscuridad en aire, aproximándose como una serpiente al acecho. Tu amor no puede protegerte para siempre, murmuró la sombra, su voz como el crujir de hojas secas bajo un pie. Debes renunciar a algo más, algo valioso. Francesco sintió que el frío se intensificaba, como un puño cerrándose en su pecho. Pero en el fondo, sabía que no permitiría que el miedo dictara sus decisiones. Lo que tengo que ofrecer es más fuerte que cualquier sacrificio que pretendan hacerme aceptar, dijo, su corazón palpitando salvajemente, decidido a hacer frente a lo imposible. Al momento, un viento helado sopló, y la figura oscura se alzó, transformándose en una imagen aún más aterradora. Rostros en pena se asomaban a través de la sombra, alzando voces llenas de dolor y tristeza. Francesco se sentía abrumado, pero no podía permitirse rendirse. Max llamó a su amigo, que ahora estaba maullando nerviosamente, la lealtad vibrando entre ellos como una cuerda tensa. Mira. Francesco alzó la mano, y el brillo que emanaba pareció rodearles, desplegando un escudo de luz. Dame fuerzas para resistir esta oscuridad. La sombra se retractó, sorprendida por el destello de esperanza que emanaba el amor verdadero, un amor tan poderoso que podía desafiar incluso a la oscuridad más profunda. Te sientes valiente, joven, pero no hay victoria sin dolor. La sombra sonrió con desdén, sus ojos brillando con malevolencia. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, Francisco? Susurra lo que realmente deseas. La tensión era palpable. Cada pregunta, cada palabra, era una prueba que iba desgastando su resistencia. Lo que realmente deseo es mantener a Max a mi lado, y a todos los que amo a salvo. Nunca dejaré que me separen de él, vociferó Francisco, sintiendo la conexión entre él y su perro hacerse aún más fuerte. Max ladró como si también entendiera la enormidad de ese momento, reforzando la determinación de Francisco. De repente, un estremecimiento sacudió el espacio, y la sombra lanzó un grito que resonó en sus oídos. Veamos si puedes mantener tu promesa. Demuestra lo que vales. El vórtice giró violentamente, y criaturas de la oscuridad comenzaron a surgir, pero esta vez Francisco se sintió inspirado. Se plantó firme, enfrentando la tormenta que se avecinaba. Tu miedo no me detendrá, gritó con todas sus fuerzas. Comenzó a avanzar, con Max siempre a su lado. Las sombras retrocedieron ante la luz que ambos emanaban, mientras que Francisco podía sentir el poder del amor que lo guiaba. Sin embargo, sabía que la mayor prueba apenas comenzaba. La sombra se volvió más agresiva, tomando forma de un monstruo que se abalanzaba sobre ellos, los ojos llameantes llenos de deseo asesino. ¿A qué precio estarás dispuesto a luchar por lo que amas? La voz era un susurro en su mente, lleno de tentaciones. Lo pagaré todo. Pero no los dejaré ir. Te enfrentaré. Francesco reprendió con convicción, sintiendo que la furia ardía en su interior. La sombra se detuvo, visiblemente sorprendida por su determinación. Sin advertencia, una luz improvisada emergió a su alrededor, y fue entonces cuando Francisco se dio cuenta. El amor había creado una ligera burbuja de esperanza alrededor de ellos. Las almas perdidas a su alrededor comenzaron a iluminarse, uniendo sus fuerzas en su favor. Esto no es solo por nosotros, es por todos los que han sufrido. Sigue luchando, Francisco. No. Estamos solos, resonó la vibración de múltiples almas que finalmente encontraban su voz. La proximidad de la luz, del amor, desdibujaba la realidad sombría. Max, juntos, clamó Francisco, y ambos corrieron hacia el vórtice, desafiando la sombra en una carga final, uniendo su energía y su amor en un solo grito. La explosión de luz fue deslumbrante. Todo se iluminó como un rayo de sol atravesando la tormenta. En un instante, la figura de la sombra se desvaneció, gritó mientras la luz consumía la oscuridad. El amor siempre encuentra la forma, resonó en el aire, llevándose consigo el eco de las almas que habían estado atrapadas por tanto tiempo. La niebla desapareció por completo, dejando solo un cielo claro, iluminado por las estrellas que se asomaban curiosas. Lo logramos,
Max, murmuró Francisco, su voz llena de aliviada incredulidad. Max movió su cola, sus ojos llenos de vida y gratitud. Siempre juntos, susurró, sintiendo que sus corazones latiendo al unísono eran testamentos de la victoria del amor sobre la oscuridad. De repente, en aquel instante de paz, supieron que aunque el camino no sería fácil, siempre tendrían el uno al otro. Y eso significaba todo. Los ecos de la batalla se desvanecieron, pero la historia de su amor continuaría. La oscuridad había sido despojada de su poder. Francesco y Max se alejaron, sintiendo la esperanza renovada, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera presentar, siempre juntos. No hay nada más poderoso que el amor. Antes de irte, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte ninguna historia exclusiva. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión épica. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver este final. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu participación es vital y marca la diferencia en nuestra comunidad.